Hola, feliz día. Mi nombre es Adi Elaluz. Feliz domingo para todos. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de algo muy interesante. Pero antes quiero darle las gracias a aquellos que se suscribieron a los canales, aquellos que enviaron mensajes, aquellos que mandaron agradecimientos y también a todas las redes sociales que comparten, que envían sus consejos para mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad de los programas, de los cursos, de los talleres y de todo. Gracias, gracias, gracias. A todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y otras redes también, que nos ayudan a compartir y a difundir todo lo que tiene que ver con programaciones espirituales, con talleres, cursos y todo tipo de publicidad, y aparte de eso también que nos ayudan a compartir el programa Conectados al Ser. Bienvenidos, les presento el programa, mi nombre es Adi Elaluz y el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante, un tema genial que no te lo podés perder. Hoy vamos a hacer esta pregunta para que ustedes se hagan esta pregunta y se queden pensando. ¿Cuál es tu amante? ¿Cuál es tu amante? ¿En qué destinas el tiempo? Muchos seres humanos destinan su tiempo en diferentes relaciones, en diferentes cosas. Pero bien, ¿por qué destinamos tanto tiempo y tanta energía y tanta importancia en aquello que los ilusiona? En este caso podría ser un amante o algo que tenga que ver con eso. Vamos a hablar del amante de la sabiduría. ¿Por qué destinamos tanto tiempo en aquello que tiene que ver con cosas terrestres y nos olvidamos de nuestro camino espiritual? ¿Por qué no empezamos a abrir la conciencia, a conectarnos con esos procesos lumínicos? Miren, hablaba algo con los maestros, con los ángeles, y se los quiero compartir. El ser humano vive en un proceso lineal, o sea, en un espacio temporal lineal. Por eso le cuesta despertar la conciencia y por eso se despierta y se duerme, o algunos viven dormidos y todavía no despertaron. Por eso les digo que esto es muy interesante. Si ustedes destinan mucho tiempo de su día, observen cuánto invierten en ustedes, cuánto invierten en su proceso interno para el despertar espiritual. ¿Por qué nos acordamos de Dios en los momentos que necesitamos? ¿Por qué nos acordamos de Dios en el momento que algún pariente, familiar, primo, tío, hermano, hijo le pasa algo? ¿Por qué nos acordamos de Dios solamente para manguearle cosas o solamente para que Dios nos dé como un proceso de capricho algo que queremos? Que tenga que ver con lo material, que tenga que ver con procesos egoicos o que tenga que ver simplemente con la parte religiosa, con la parte cultural, con la parte de creencias. ¿Por qué no nos sentamos un segundo a meditar si observamos y buscamos a Dios como un gran científico que nos ayuda a evolucionar la conciencia para que podamos despertar en nuestro camino espiritual? Miren, hay algo muy interesante que tiene que ver con que Dios crea los espacios temporales para que el ser humano tenga un proceso de frecuencia espacio-temporal para evolucionar, para que pueda hacer una experimentación de su proceso de sabiduría y de su crecimiento evolutivo a través del Dharma o a través del Karma, como lo llaman algunos tibetanos y algunos budistas. Pero bien, hay cosas más allá de todo eso, y de eso yo hoy les quería hablar. Lo que tiene que ver con destinar el tiempo suficiente para nuestro camino espiritual, para nuestro camino del despertar. Hay un negocio para el ego que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Nosotros malgastamos el tiempo, malgastamos la energía, malgastamos todo lo que tiene que ver con esa oportunidad para el camino del despertar. Cuando nosotros nos sincronizamos al camino de los ángeles o nos sincronizamos en nuestra misión espiritual, ahí los seres empiezan a enviarnos luz y ayuda para que se abran las puertas del universo y nosotros podamos tener un proceso de camino espiritual y un despertar y se pueda sincronizar con las oportunidades. Pero bien, por eso yo les hacía esta pregunta: ¿quién es tu amante? La sabiduría, los procesos vinculares, el camino terrestre.
Eso es interesante observar. Y también quería hablar con ustedes algo que tiene que ver con las dos visiones. Y esto yo se los quería aclarar porque me parece que es una oportunidad y es algo también que nos va a servir. Hay dos visiones. Hay una visión y una lectura terrestre. Y hay una visión y una lectura extraterrestre. La visión terrestre o la lectura terrestre se hace desde los procesos terrestres, o sea, desde el planeta Tierra, desde las creencias, desde lo aprendido, de lo que ustedes se ven como tercera dimensión. La lectura extraterrestre y la visión extraterrestre se hace desde arriba para abajo y se realiza a través de una visión objetiva de lo que es. ¿Para qué? Para que se haga un real diagnóstico de los comportamientos terrestres, de los comportamientos del ser humano, para mejorar el proceso de despertar espiritual. Ellos se encargan de que el proceso de observación y el proceso de purificación y de aprendizaje del ser humano se lleve a cabo, o sea, que el ser humano pueda despertar y que esos procesos del camino espiritual se puedan realizar. También quería hablar con ustedes esto que tiene que ver con que la voluntad de Dios, primero observemos y hagámonos esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios para el ser humano? Dios lo contiene y lo sostiene todo, pero después tiene que ver con un proceso interno y una decisión interna de querer evolucionar. Y tiene que ver con un proceso interno y con un camino interno de tomar las decisiones correctas para evolucionar la conciencia. O sea, tomar las decisiones correctas para llevar a cabo nuestro camino espiritual. Pasa también por las creaciones, por nuestras creaciones y las decisiones que nosotros tenemos. Por eso les hago esta pregunta: ¿quién es tu amante? ¿La sabiduría, la luz, el aprendizaje, el camino espiritual o los procesos terrestres, familiares, culturales, egoicos, de conducta que mantienen al ser humano dormido? Esto es muy interesante porque les vuelvo a decir, algo valioso que tiene el ser humano para despertar es el tiempo, es tener tiempo, es tener espacio, es tener momentos, es tener horas y horas de su día para dedicarse al camino espiritual, o sea, a estudiar la importancia de la tecnología y la frecuencia de Dios. O sea, si esto no lo hacen en esta encarnación, lo van a hacer en la encarnación que viene, o van a volver o van a reencarnar varias veces en el mismo planeta hasta que puedan evolucionar un proceso superior o hasta que puedan entender en niveles superiores de conciencia. ¿Por qué? Porque los ángeles, los guías y los maestros chequean, observan y hacen un monitoreo de todo lo que tiene que ver con procesos superiores. No es que ustedes están viviendo en el planeta y nadie sabe lo que pasa. Hay un proceso de observación ultra superior que hace una organización de lo que es la frecuencia y la energía original. Pero ¿qué pasa con esto? Después hay un comportamiento humano y hay una decisión lumínica que hay que llevar a cabo que tiene que ver con la decisión propia. Es relativo el hecho del libre albedrío. Hay libre albedrío cuando nosotros decidimos sincronizarnos a la frecuencia de luz, a la frecuencia de Dios y a la frecuencia de los ángeles. Pero si ustedes no están sincronizados, no tienen libre albedrío, porque el ego, que es el que se manifiesta en las dimensiones, en la tercera dimensión, es el que, digamos, mantiene los programas terrestres, o sea, mantiene el sistema a través de las creencias o a través de ese proceso de sistema que ellos manejan. Entonces, a ver, quiero explicar esto. En los planos bajos hay seres bajos y para los seres que están encarnados en este plano, o sea, que tienen cuerpo terrestre, el 90% no toma conciencia de que ese manejo se está dando. O sea, los espíritus bajos accesan a otros seres para manejarlos. Y eso hay que decirlo, o sea, los seres bajos accesan a otros seres para manejarlos.
Entonces, si nosotros sabemos que eso es así y nosotros nos sincronizamos a la frecuencia de los ángeles, a la frecuencia de los guías y a la frecuencia de los maestros, tenemos un 99% de observación para poder tener, entre comillas, libre albedrío para despertar. En planos superiores, los ángeles, los guías y los maestros son los que frecuencian y regentean todo lo que tiene que ver con el proceso del camino espiritual. Pero bien, ¿qué pasa con esto? La decisión tiene que ver con nosotros, pasa por nosotros. Si vos te sincronizás al camino espiritual, te vas a conectar con tus guías, con tus ángeles. Y si vos tomás la decisión, los guías, los ángeles y los maestros comienzan a ayudarte por un proceso de que vos estás eligiendo hacer eso. Pero ¿qué pasa con esto? En el plano terrestre de tercera dimensión hay que observar que hay programaciones terrestres que tienen que ver con comportamientos terrestres que regentean otros planos. Y eso hay que ser consciente, porque hay una tecnología superior que todavía el ser humano no conoce, y por eso los ángeles, los guías, los maestros, los santos, las estrellas, los planetas, los universos y las galaxias proyectan y emiten y pulsan frecuencias de luz para que el ser humano, en los momentos que se sincroniza, tome esa frecuencia lumínica y pueda despertar, o se pueda sincronizar a la conciencia, porque es la conciencia la que nos hace observar si en ese momento que estamos haciendo lo que estamos haciendo es lo correcto, que tiene que ver con cualquier cosa. Por eso les digo que es muy interesante. Esto, o sea, hay que tomar conciencia de que esto sucede en diferentes planos. Por eso yo les decía en el programa anterior, en uno de los talleres o cursos que di, que tiene que ver con esto. Por eso es muy importante saber sobre el campo cuántico, porque el campo cuántico nos abre la puerta para saber qué es lo que está pasando en diferentes niveles de conciencia. Si hay seres o almas que están varadas en otros planos de conciencia, el ser humano sigue haciendo su vida. Lo que no sabe es que lo rige un sistema bajo. Lo que no sabe es que está siendo dominado por un sistema bajo. Y de eso es lo que hay que tomar conciencia. También hay que tener en cuenta que sincronizarse a la frecuencia de Dios, sincronizarse a la frecuencia de los guías y sincronizarse a la frecuencia de los maestros es una decisión del ser humano y no alcanza con lo que sabe. ¿Por qué? Porque miren esto, hay seres humanos que vienen al plano, o sea, que encarnan o reencarnan en los mismos lugares para poder despertar. ¿Por qué? Porque no llegan con la frecuencia, no llegan con la energía, no llegan con la sabiduría. O sea, no les da la sabiduría todavía para procesar información superior. Por eso les digo, hay seres que vuelven a reencarnar en los mismos planetas, en los mismos lugares, para evolucionar la conciencia. Por eso les digo que se apuren a despertar, que se apuren a instruirse, porque tiene que ver con esto. Y lo que tiene que ver también con procesos evolutivos se va dando en otros niveles de conciencia para que ustedes puedan tener un proceso superior para el camino espiritual. Imagínense esto, el ser humano que recién está despertando tiene técnicas básicas, aquellos que ustedes ven como técnicas que recién se está dando o que hace 10 años que se están dando, para los seres angélicos eso ya es obsoleto, pero ellos nos dejan. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros, que estamos todavía, que algunos están en el jardín, en la primaria, en la secundaria, y que todavía nos falta para empezar a evolucionar. Entonces, ¿qué hacen? Nos ayudan para que nosotros podamos seguir evolucionando la conciencia. ¿Pero alcanza con eso? No. Hay que evolucionar a niveles superiores. Por eso les hice esta pregunta. ¿Quién es tu amante? ¿Por quién movilizás la frecuencia de luz? Dios es una inteligencia ultraconsciente. Y lo que tiene que ver con esa frecuencia superior, tiene que ver con un proceso de entender cómo funciona Dios, entender cómo funciona la frecuencia, entender cómo funcionan los guías, los ángeles y los maestros. Y no es religioso, es tecnológico.
es consciente. Hay leyes ultraconscientes que rigen lo que tiene que ver con la geometría sagrada, lo que tiene que ver con las creaciones superiores, lo que tiene que ver con los guías, los ángeles y los maestros. Los grandes maestros encarnados, los grandes avatares, sostienen la frecuencia superior para que aquellos seres que no despertaron puedan acceder a esa información para despertar. Por eso les digo, esto no es de ahora. Esto se viene dando como un proceso de trascendencia para que el ser humano pueda despertar. Lo que pasa es que tienen que entender que el hecho de poder acceder a los niveles superiores de conciencia y a la conexión con la frecuencia de Dios tiene que ver con el hecho de entender que las programaciones terrestres no son compatibles en otros niveles de conciencia, porque los ángeles, los elohines, los maestros, los seres superiores, los ángeles ultraconscientes, los maestros ascendidos, tienen un proceso superior evolutivo y eso lo tienen que ir observando. Por eso les digo, hay algo interesante que es lo que los egos saben que existe, que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Si ustedes, como algunos dicen, que no tienen tiempo, observen en qué destinan su tiempo y observen si eso donde ustedes depositan su tiempo realmente después lo pueden recuperar a nivel energético, a nivel sabiduría, porque si hay algo que tiene que ver con un tema de recuperación energética, tiene que ver con eso, o sea, el tema de la sanación interior, el espacio-tiempo que sirve para evolucionar la conciencia, para tomar sabiduría. Si ustedes destinan su tiempo en cosas terrestres, después les cuesta mucho despertar. Por eso el ser humano vive en el ciclo de nacer, crecer, educarse, vincularse, procrear o hacer lo que tenga que hacer, aparearse, vincularse, enfermarse o distorsionarse, envejecer y morir. Pero eso es un ciclo que está linealmente programado por los ciclos egoicos, o sea, es un programa y un sistema egoico. Si ustedes quieren despertar, van a romper con ese ciclo lineal en el cual vive el ser humano. Les digo esto, esos ciclos lineales se pueden ver en otros niveles de conciencia, por eso existe el registro. ¿Pero para qué sirve el registro? El registro sirve para que ustedes puedan hacer una observación y una lectura de aquello que tienen que reparar en el momento para evolucionar la conciencia, o sea, para no quedarse varados en esos procesos. O sea, es abrir esa tecnología para ver cómo se puede evolucionar, o sea, cómo se puede mejorar en el proceso que ustedes están para no quedarse varados ahí. Imagínense que hay gente que se va del plano y queda en esos programas y después no entiende qué pasa, que esas son las almas errantes o esas son las almas remanentes. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho entender qué es lo que están viviendo, porque al tener procesos o programas terrestres instalados, después les cuesta entender procesos espirituales evolutivos. El espíritu no es algo religioso, es algo tecnológico. El espíritu, el alma, la conciencia, la geometría sagrada, la geometría de luz y todos los programas lumínicos son programas de tecnología superior, son programas lumínicos, son programas superiores. Y eso es lo que yo les estoy explicando, que tiene que ver con esto. Lo que tiene que ver con procesos lineales, el ser humano se queda en sistemas lineales. Y lo que tiene que ver con el proceso del despertar, se conecta y se sincroniza a lo que tiene que ver con el camino evolutivo espiritual. O sea, se sincroniza a las frecuencias superiores, a la geometría sagrada, a las frecuencias superiores, al camino del despertar, a entender qué es el alma, a entender la movilización energética, a salir de los programas animalescos, porque el cerebro animal es lo que impide también que el ser pueda despertar, porque al tener comportamientos animalescos
Después les cuesta entender los procesos del espíritu, que tiene que ver con la tecnología. Como el ser humano tuvo implantación animal y también genéticamente tiene implantación animal de conducta, de personalidad, por eso decimos que 7 generaciones para atrás de conducta y personalidad humana, eso es lo que hay que ir limpiando y purificando, simplemente para que ustedes en el hoy, ahora, en el presente, puedan comenzar a hacer un proceso evolutivo de conciencia. Por eso les digo, hay seres que genéticamente traen esos programas, o sea, traen esas programaciones que hay que limpiar. Y todo lo que tiene que ver con la limpieza y la purificación de la genética tiene que ver con limpiar y purificar el ADN, o sea, salir de los programas terrestres, salir de los programas genéticos, salir de los programas culturales, sociales. ¿Por qué? Porque eso los va a conectar con la frecuencia de ADN superior y los va a hacer evolucionar la conciencia para que ustedes objetivamente puedan entender cómo funcionan los ángeles y los guías. Por eso les digo, Dios, los ángeles, los guías, los seres ultraconscientes, crean, entre comillas, el tiempo y el espacio para que el ser humano pueda despertar. Entonces, si ustedes utilizan el tiempo que tienen en la Tierra para tener procesos humanos, vida humana, les cuesta mucho después poder acceder a frecuencias de conciencia. ¿Por qué? Porque eso lleva una disciplina, una conexión permanente, una conexión con los guías, una conexión con los ángeles, un proceso de observación. Les vuelvo a repetir porque esto es sumamente interesante. Hay 2 lecturas, la lectura terrestre y la lectura extraterrestre. La lectura terrestre está regida por procesos terrestres, por enseñanza terrestre, por información terrestre, por cultura o por información que tenga que ver con la parte terrestre, o sea, la parte sólida o materia. Lo que tiene que ver con información extraterrestre está haciendo una observación desde arriba para abajo, o sea, desde arriba para abajo, desde arriba para abajo. ¿Qué significa eso? Que objetivamente observan algo que el ser humano no puede ver, o sea, la información es extraterrestre. Entonces, objetivamente ellos dan una respuesta de aquello que el ser humano no puede ver. Por eso les digo que es muy importante despertar, y el hecho de tener disciplina, el hecho de poder conectarse a la frecuencia de su ángel, aunque sea con su ángel guía. Dios no es religioso, es tecnológico, pero para entender la frecuencia de Dios, yo tengo que poder conectarme a la conciencia. Puedo ir a buscar en lo que tiene que ver con textos espirituales, con oraciones, eso sí, pero hay que observarlo desde un proceso superior. No me puedo quedar con eso, porque si no, no puedo tener una mente expansiva, no puedo tener una mente infinita, no puedo tener una mente abundante, porque la mente se abre y la conciencia se ancla cuando nosotros abrimos la mente y desbloqueamos esos sistemas que tienen que ver con proceso terrestre. Por eso les digo que es muy importante. El ser humano vive en esos programas que tienen que ver con la parte terrestre porque fue implantado, porque fue educado para vivir así, porque fue implantado y fue programado para vivir de determinada manera. No tiene que ver con que sea bueno, malo o lo que sea, tiene que ver con procesos superiores de conciencia. Si ustedes van a buscar en su ángel, su guía, su maestro, y empiezan a recibir y empiezan a observar los mensajes de los ángeles, de los guías y de los maestros, se van a dar cuenta que todo lo que se vive en el planeta Tierra es una ilusión y es una creación de mentes a veces terrestres, a veces egoicas y muy pocas lumínicas. Porque esos seres o los maestros que nos conectamos con frecuencias lumínicas, muy pocos después materializan, o sea, poner una escuela o poner un templo o empezar a dar clases. No tiene que ver solamente con eso. Por eso les digo, lo que tiene que ver con la parte de la ilusión, eso lo tienen que observar como un proceso de lectura para saber cómo funciona
digamos, este juego de la vida que tiene que ver con esto. Por eso les digo que esto es muy, pero muy interesante, que esto es muy, pero muy rico de observar. Si ustedes destinan tiempo de su día para poder despertar, el ego empieza a minimizar el proceso de autodestrucción. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y esto lo quiero explicar porque lo escucho que los maestros me dicen que lo explique. Gracias. Lo que tiene que ver con esto. Algo interesante que tiene que ver con la energía. Si ustedes durante el día destinan su tiempo en hacer cosas determinadas, el ego y lo que tiene que ver con su cuerpo físico, mental y espiritual toma una frecuencia de energía determinada. Y eso es un tóxico y es un combustible que ustedes mismos le dan al ego y a su cuerpo y se están autodestruyendo. Si ustedes destinan su tiempo en conectarse con frecuencias lumínicas y en conectarse con un combustible superior, que puede ser el prana, que puede ser la observación a los árboles, la frecuencia de contemplación a las plantas, que puede ser un libro, que puede ser una oración, una conexión a los ángeles, un diálogo con su ángel guía, un pensar lumínico que tenga que ver con el despertar de la conciencia, que vean programas espirituales, que vean programas lumínicos, que hagan lecturas de tarot o que estudien procesos espirituales, que estudien técnicas espirituales, tarot, oráculo, numerología, o que hagan lecturas de tarot, o que hagan oráculo angélico, o se conecten con la frecuencia espiritual. ¿Por qué? Porque de esa manera van a salir de los programas de autodestrucción. Si ustedes permanentemente se conectan con programas de autodestrucción, después terminan en procesos, en vejaciones que tengan que ver con el proceso álmico. Por eso les digo que es muy interesante. Si ustedes se conectan con procesos espirituales, abren el sincronismo, no es que ustedes abren el sincronismo, ustedes abren la mente para que puedan conectarse al sincronismo y puedan comenzar a evolucionar. Por eso les digo que es muy interesante. Hay un negocio que tiene el ego, que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Como eso es oro para ustedes, como eso es algo sumamente interesante y sumamente importante, el ego utiliza su tiempo y su espacio para manejarlos. ¿Por qué es esto? Porque esto no es consciente, esto es no consciente, el ser humano no es consciente de que esto pasa, y esto es así. En niveles bajos de frecuencia, otros espíritus que tienen que ver con espíritus de otras frecuencias, manejan esas almas, o manejan las mentes. Por eso la meditación, por eso la respiración, por eso técnicas superiores espirituales que tengan que ver con el camino del despertar. Bien, en niveles superiores de conciencia se manifiestan las luces de los ángeles, nos conectamos a la geometría sagrada, nos conectamos a las técnicas superiores. Eso es una decisión que toma cada uno de los seres humanos. Esto es no consciente, el ser humano no es consciente de que esto sucede y esto pasa en otros niveles de conciencia. Por eso les digo, fíjense qué combustible toma su cuerpo, qué combustible toma su alma, con qué se conectan, con las frecuencias de luz o con las frecuencias del ego. Esto es muy interesante y observen lo que hacen durante el día, porque esto también tiene que ver con un proceso de negocio egoico y tiene que ver con un proceso de camino para el despertar espiritual. Para Dios, nuestro despertar no es un negocio, es una evolución álmica y se da como sea, porque ellos observan y registran y van guiando y hacen un seguimiento del despertar de las almas. Por eso les digo que es muy importante. Y aparte lo que tiene que ver también con procesos superiores para que ustedes puedan cuidar su cuerpo, cuidar su mente,
cuidar su alma. Y esa enseñanza la dan los ángeles, esa enseñanza la dan los guías, esa enseñanza la dan los ángeles ultraconscientes, los maestros superiores, los avatares encarnados, tus maestros espirituales, alguien que sepa un poco más para que vos puedas despertar. Aquello que tiene que ver con información terrestre, tiene que ver con implantaciones terrestres. Por eso después a algunos seres les cuesta tanto el despertar espiritual, o les cuesta entender, porque están implantados en lo que tiene que ver con un comportamiento en la tierra, porque eso es lineal. Si ustedes se conectan con frecuencias superiores, se van a dar cuenta que sincronizarse a la frecuencia de Dios los va a conectar con procesos superiores. Hay que salir de la mente animal, hay que salir del dominio terrestre, hay que salir de los dominios de los planos bajos, porque eso los va a ayudar a despertar. Si ustedes toman la decisión de conectarse con sus guías, van a escuchar a sus guías. Si ustedes se conectan con las frecuencias superiores, van a escuchar a los ángeles. Si ustedes se conectan con su camino espiritual, van a empezar a buscar respuestas, caminos, luz, alguien que los conecta a esa frecuencia. Les vuelvo a repetir, el negocio del ego es utilizar su tiempo y su espacio, su energía, algo que es algo superior. El ser humano necesita para movilizarse energía, frecuencia y otro tipo de cosas, tiempo, espacio. Por eso les digo que esto es una ecuación que la tienen que observar. En planos superiores se conectan con los guías, con los ángeles y con los maestros, pero eso es una frecuencia. Yo tengo que frecuenciar la intención de conectarme a los guías. Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién es tu amante superior? ¿Dios, los ángeles, los guías, los maestros o los procesos terrestres que te mantienen dormido en tercera dimensión? ¿Por qué esperan que pase algo que tenga que ver con frecuencias de desorden para después no saber qué hacer? Hay tecnología superior, hay respuestas superiores, hay tecnología ultraconsciente que el ser humano no entiende. Y a veces pasan por procesos de 5 o 10 encarnaciones de venida al plano para entender. Si ustedes se conectan con la frecuencia superior, van a entender que hay algo superior que los está esperando. Otra cosa, observen si aquello que tiene que ver con tecnología superior, información superior, viene de la luz, o es un manejo egoico o un manejo terrestre. Observen también que la conexión con los guías no tiene que ver con comportamiento espiritual. O sea, los guías no les van a decir o no les van a pedir que ustedes se comporten como seres humanos, o que tengan vida terrestre, o que tengan vida egoica, porque eso requiere de una frecuencia que ustedes están destinando. Es como que Dios te da la vida, te da la energía, te da el cuerpo, te da la inteligencia, te da la sabiduría, y vos llegás a la tierra y te olvidaste lo que tenías que hacer. Y haces lo que te parece, o haces lo que otros te dicen, o llevas la vida que otros te planearon, o llevas la vida que otros eligieron para vos. Entonces, a esto voy con eso. ¿Quién te ayuda? Tu ángel guía. ¿Quién te ayuda? Los seres de luz. ¿Quién te ayuda? Los ángeles superiores ultraconscientes, porque ellos te van a alumbrar para que vos puedas despertar al camino de la conciencia. Por eso les vuelvo a repetir, Dios te manda a la tierra y te da un cuerpo, te da un cerebro, te da sabiduría y te da algo sumamente importante. Te da una memoria de origen para que vos recuerdes a qué viniste. Y te da una memoria de origen para que vos recuerdes quién sos. Por eso las personas cuando llegan al plano a veces se olvidan quiénes son, se olvidan a qué vinieron, se olvidan qué vinieron a hacer y hacen lo que les parece, o hacen lo que el ego les dice, o hacen lo que tiene que ver con esas creaciones terrestres.
y que van todos siguiendo el malón, o van todos siguiendo a lo que tiene que ver con los modelos de vivencia o los modelos de vida que se siguen en el planeta. ¿Quién hace un despertar y quién los saca del sueño? ¿Quién los saca de la emoción? Los ángeles, los guías, los maestros, los santos, los seres ultraconscientes, los ángeles y los maestros superiores de la conciencia, los maestros ascendidos. Para todo eso hay un montón de técnicas, información y sabiduría para practicar, para conectar. Porque esas frecuencias que tienen que ver con coordenadas superiores, la mayoría lo tiene distorsionado, lo tiene roto, no lo tiene activo. ¿Por qué? Porque utilizan o mal utilizan la energía. Y esos cuerpos no están 100% alineados al camino de la frecuencia. Por eso les digo al camino de la conciencia. Por eso les digo que esto es muy, pero muy importante. Háganse la pregunta: ¿en qué destinan ustedes su tiempo, su espacio, lo que Dios les da? Dios es una tecnología de ultra conciencia para el camino del despertar. Es una frecuencia que lo contiene todo, lo sostiene para que el ser humano pueda despertar. Pero la decisión de despertar es nuestra. La decisión de despertar al camino espiritual es nuestra. Si vos tomás la decisión de conectarte a la frecuencia espiritual, es un camino que te lleva a la conciencia, al despertar, a la sabiduría. Dios no es religioso, los ángeles no son religiosos. Lo que pasa es que cada religión tomó una porción de sabiduría que recibió y eso lo hizo una iglesia, y eso lo hizo una frecuencia, eso lo hizo una religión. Pero en la esencia pura, Dios no es religioso. Lo que pasa es que les vuelvo a decir, cada uno tomó la frecuencia, o sea, la información que los ángeles, los guías y otras frecuencias les dieron, y de eso hicieron cada uno una religión, a través de esa información o de esa sabiduría. Pero si ustedes quieren evolucionar, tienen que trascender eso, porque lo que viene hoy en día, en lo que es el proceso del camino espiritual, tiene que ver con una apertura de conciencia, de tomar conciencia de evolucionar, de tomar conciencia de saber que el camino y el despertar espiritual es personal. O sea, cada uno trae un proceso del despertar espiritual, de conexión espiritual. Después ustedes se vinculan con quien quieren, pero cada uno trae algo específico para evolucionar. Cada uno trae una misión, cada uno trae un proceso para hacer en la tierra, cada uno trae su cuaderno, cada uno trae sus carpetas, sus vivencias. Y eso hay que entenderlo, o sea, cada uno tiene que ir para adentro y hacer una conexión de conciencia para ver qué vino a hacer. No depositen su energía y su frecuencia a otros, porque ustedes traen algo específico para hacer, y eso es individual. Después ustedes se conectan y se relacionan y se vinculan con quien ustedes quieran, pero cada uno trae ese proceso de desarrollo espiritual que viene a desarrollar al plano para poder evolucionar la conciencia. ¡Feliz día! Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad. Es hoy, es ahora. Tu ángel, tu guía te está esperando. Te habla, te susurra, te ilumina y te conecta. Conectate a la frecuencia de tu ángel, conectate a la frecuencia de los guías, conectate a la frecuencia del camino de luz. Empezá a hacerte preguntas. ¿Qué viniste a hacer al plano? ¿Qué viniste a hacer acá? ¿Dónde estás parado? Mira, haz un ejercicio. En ese lugar donde estás, parate, respira profundo y pensá y hacete esta pregunta. ¿Qué vine a hacer yo acá? ¿Vine para hacer tal cosa? ¿Para hacer tal otra?
o tengo algo superior que me espera? ¿Quién será mi ángel? ¿Quién será el guía que me acompaña? ¿Cómo se llamará? ¿Dónde están los seres de luz que están conmigo, me cuidan, me acompañan y están siempre conmigo? ¿Cómo retribuyo? ¿Cómo puedo retribuir esa luz, ese acompañamiento que me dan los ángeles, que me dan los guías, que me dan los maestros? Es una pregunta, hacete solamente esa pregunta. Mi nombre, les vuelvo a decir, es Adi en la Luz y yo te hago compañía y comparto mi sabiduría en este programa que se llama Conectados al Ser. Podés entrar a YouTube y entrar y suscribirte al canal. Esta es una oportunidad. Dale las gracias a Dios Padre Madre. Yo le doy las gracias a los ángeles, a los guías y a los maestros que me dan esta oportunidad para conectarme con la frecuencia de luz y compartirla con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Que tengas un feliz día. Abrí la conciencia, abrí la mente. Vos te lo mereces. Gracias.